Para el día de hoy les voy a tratar sobre los principios del derecho laboral. Es importante que ustedes puedan apreciar que en Colombia existen unos derechos que orientan al trabajador, pero que estos derechos a su vez se desarrollan a través de unos principios. Primero que todo, Colombia es un Estado social de derecho y todos sabemos que como Estado social de derecho se fundamenta primero en la sociedad, proteger a cada individuo que hace parte de ese conglomerado social. Es por eso que la Constitución política plantea unos principios normativos que rigen esas relaciones sociales, laborales, familiares, etcétera, al interior de nuestra sociedad. Como Estado social de derecho, Colombia está encaminada a promover el desarrollo y la justicia social. ¿Con qué fin se crean los principios en el derecho laboral? Con el fin de evitar que existan desigualdades dentro de esos mecanismos políticos, económicos que manejan o direccionan una empresa. En pocas palabras, los principios del derecho laboral son primordiales, ya que son unos mecanismos de subsistencia que van a permitir que la calidad de esta proyección dentro del derecho no se menoscabe para los trabajadores. Vamos a hablar así por encima de cada principio. Voy a explicarles de manera breve cada principio y la importancia de esto. Ustedes ahí pueden apreciar en la diapositiva que tenemos el principio de favorabilidad, que es el primero, el indubio preoperario, la primacía de la realidad, la estabilidad, el fuero sindical, la irrenunciabilidad, los derechos adquiridos y el mínimo vital. Hoy voy a hablarles a través de este corto pero sustancioso audio la importancia de estos principios para ustedes como trabajadores y por qué no para que los tengan en cuenta a futuro como empresarios. Entonces empecemos por el de favorabilidad. Este principio es el que nos indica que cuando existen normas laborales que van a dirimir un conflicto, pero que tienen distinto origen, es decir, algunas normas han surgido a través de la Constitución política, otras se han dado a través de decretos, de leyes. Entonces siempre debe haber una norma que favorezca al trabajador cuando se vaya a dirimir un conflicto entre este y el empleador. Entonces, esta norma de favorabilidad nos indica que toda norma constitucional o toda norma que pretenda fortalecer el bienestar del trabajador está por encima de aquella que quiera menoscabarlo. Por ejemplo, caso se dio con la ley 100 del 93, la famosa ley de la seguridad social en Colombia, la que creó la GPS, la salud, el nuevo sistema pensional, etcétera. Esta ley quiso de una u otra forma menoscabar el bienestar de los trabajadores. Sin embargo, a pesar de que exista esta ley, si un trabajador se ve desfavorecido a causa de la misma, pues puede acudir ante la Corte Constitucional solicitando que se le ampare sus derechos constitucionales. Aquí va a primar o va a favorecer al trabajador la norma constitucional, donde se habla de los derechos fundamentales. Entonces acá de nada va a servir ley 100 del 93 si el trabajador a través de tutelas, a través de derecho de petición, puede hacer valer esos derechos. Infortunadamente, en Colombia
En algunos sectores, algunas empresas, ha primado la ley 7 del 93 porque las personas tienen desconocimiento de sus derechos laborales y de este principio favorable para ellos. Entonces mire ustedes la importancia que es el poder saber a ciencia cierta qué es el derecho laboral, cuáles son los fundamentos, en qué me protege a mí como trabajador. Y eso es lo que ustedes van conmigo a aprender durante el desarrollo de este módulo. Viene el otro principio, que es el indubio pro operario. Este es un principio que le da una facultad al juez, al legislador incluso, de que toda duda que acontezca durante la relación laboral debe de ser resuelta a favor del trabajador. Si hay alguna duda dentro del contrato, pero esta duda está menoscabando la dignidad del trabajador, el juez debe acatar este principio y promulgar su providencia, su sentencia, si es un juez laboral, si es un magistrado, etcétera, debe proferir sentencia a favor del trabajador. Es decir, siempre es el trabajador el que va a estar beneficiado. En Colombia vemos injusticias a diario hacia los trabajadores, pero les repito, debido a la ignorancia que existe en cuanto al conocimiento de los derechos que cada persona como trabajador tiene. Entonces no pueden olvidar que los derechos se han creado para hacerlos valer. Viene el otro principio, que es primacía de la realidad. Esto es en cuanto a las formalidades que se establecen por los sujetos en una relación laboral. Entonces, por ejemplo, trabajador, usted tiene un contrato verbal o un contrato escrito, un contrato a término indefinido o a término definido, etcétera, independiente del tipo de contrato, siempre y cuando ya sabemos que deben existir unos elementos para que exista un contrato de trabajo. En un eventual caso donde se llegue a un conflicto laboral entre patrono y colaborador o entre patrono y empleado, va a primar siempre la realidad que se está viviendo por parte del trabajador y la empresa. Tres cosas que se tienen en cuenta en este principio. Primero, los documentos que existan donde se demuestre si tiene un contrato escrito. Si tiene un contrato verbal, de igual forma debe haber un seguimiento porque va a cumplir un horario, va a estar dependiendo de un salario, va a estar bajo una subordinación por parte del empleador y eso debe constar a través de documentos. Segundo, que no hay documentos, entonces los hechos. Es que yo tenía que cumplir el horario, yo tenía que llegar de a tal hora hasta tal hora, tenía un rato de descanso, luego tenía que seguir con mi trabajo. Y los hechos, yo me desempeñaba en esto, en aquello, yo era el que organizaba, yo era el que llevaba la contabilidad, etcétera. Entonces mire que cuando hablamos de realidad nos estamos haciendo referencia a todos aquellos aspectos que tienen que ver dentro del contexto laboral, al interior de la empresa o fuera de la empresa, porque si estamos hablando de teletrabajo, de igual forma debe haber una realidad ahí en cuanto a la labor que esté desempeñando el trabajador. Hay otro principio que es el principio de la estabilidad. Entonces este principio es el que nos refiere en cuanto a la estabilidad laboral, ¿ya? Es alusivo a todos los trabajadores y servidores del Estado, es decir, este principio, todos los principios que estoy nombrando acá va tanto para trabajadores, empleados públicos como privados. Este principio de estabilidad es un factor primordial que busca proteger al trabajador, es una forma de garantizar la eficacia, el cumplimiento de las funciones, es decir, toda persona debe ser o acaecerse o hacerse a una vida estable, a una vida laboral estable. Entonces la estabilidad en el empleo tiene
un doble fin que se deriva de este principio: la seguridad laboral como tal y la garantía de un medio de sustento. A eso es cuando nos hacemos referencia en cuanto a la estabilidad. Espero hasta aquí que vaya siendo claro. Hay otro principio que se da más que todo dentro de ayer les nombraba yo el derecho colectivo del trabajo, y este principio hace parte de ese derecho colectivo. Sin embargo, también es algo individual, porque aquí en este principio el trabajador es el que toma la decisión de pertenecer o no a un sindicato, y este principio es el del fuero sindical. Es el que le permite que todos los trabajadores, sin importar la razón social de la empresa, sin importar si son públicos o privados, tienen derecho de formar sus asociaciones, sus foros sindicales. Acuerde que ayer cuando les hablaba en cuanto al principio, ayer cuando les hablaba de los derechos laboral individual y derecho laboral colectivo, les hacía referencia a del fuero sindical. Ahora, siguiendo en este mismo orden de ideas, viene otro principio que es el de irrenunciabilidad. Y este es el principio que le prohíbe a los trabajadores renunciar a los beneficios mínimos que ha establecido las normas laborales para protegerlo. Por ejemplo, no pueden renunciar a un salario mínimo, no pueden renunciar a sus vacaciones, no pueden renunciar a ciertos derechos que ustedes tienen dentro del ámbito laboral, sea desde un punto de vista constitucional o desde un punto de vista del Código Sustantivo del Trabajo o de aquellas leyes o decretos que se han creado en Colombia para fortalecer. Aunque hay casos excepcionales como el que estamos viviendo actualmente en nuestro país y en el mundo entero a través de ese virus COVID-19. Entonces, acá como hay una excepción grande, pues sí, a algunos nos ha tocado renunciar de pronto a algunos derechos laborales que tenemos. Por ejemplo, que les diga el de la empresa, bueno, se van a ir a unas vacaciones, pero no van a tener gasto, no van a ser pagas. Las toman o las dejan. Hay que mirar la situación, la realidad social que se está viviendo. Bueno, vamos a hacer esto, no van a venir a trabajar, pero no van a percibir todo el salario, van a percibir un 70% del salario. Ahí ya eso es, no van a tener que agarrar este derecho, analizar la realidad y decir, bueno, necesitamos fortalecer la empresa para que a futuro, cuando esto pase, poder llegar. Entonces mire que este derecho pues es irenunciable. No están obligados, ninguna empresa en estos momentos puede despedirlos, ya, pero sí pueden llegar a acuerdos lógicos, racionales. Entonces, esto para que me entiendan bien lo que es el principio de irrenunciabilidad. Por otro lado, tenemos otro principio que es en cuanto a los derechos adquiridos, y son aquellos derechos que a través de la doctrina, de la misma jurisprudencia. Cuando hablamos de doctrinas, son aquellos legisladores, aquellos doctores de la ley, como los abogados, los magistrados, que les ha dado por realizar estudios de derecho laboral y han planteado sus ideas a través de libros. Eso es lo que conocemos como doctrina dentro del derecho. Y jurisprudencia son todas aquellas sentencias que han sido emanadas por altos jueces de la Corte Constitucional, magistrados entre ellos, los tribunales laborales en Colombia. Eso es lo que hace parte de la jurisprudencia. Entonces, a través de esta jurisprudencia y esta doctrina en Colombia es donde se ha surgido este principio, en que esos derechos que ha adquirido el trabajador a lo largo de los años hace parte de un patrimonio específico dentro de su quehacer laboral, dentro de ese contexto. Y este derecho que ha adquirido en esa empresa, en su puesto de trabajo, no lo pueden vulnerar simplemente porque sí. Por ejemplo,
ustedes fueron contratados para